Puntualmente 11:32 en la República del Paraguay, temperatura agradable. En Ciudad Capital arrancamos con todo nuestro informativo del mediodía. ¿Qué escarapela te pegás hoy, Amalia? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias para vos y para todos los televidentes. Mucha información hoy. Sí, señora, una mañana muy movida, mojada. Está Blanca López. ¿Qué pasó? ¿Hubo no abuso policial en zona de Ñembuy con un ciudadano que aparentemente no portaba su cédula, ¿no? ¿Cómo estás, Blanca? Buenas tardes. Muy buenas tardes, y hoy concurrió el comisario general Carlos Cáceres a la comisaría 55 de la ciudad de Ñembuy para dialogar con los intervinientes en ese caso, en donde Diosnel Villalba señala que hubo abuso de autoridad y que inclusive en algún momento le ofrecieron llegar a una transacción, cosa que la policía desmiente. No obstante, se abre sumario. Y la inconsciencia no conoce de límites, y en esta oportunidad cerraron una calle para jugar piqui. Nuestro compañero Natanael Cáceres está con estos detalles. Nata, estamos contigo. Sí, buenas tardes, Amalia y Roberto y los televidentes. Hablamos de una denuncia que realiza una vecina de la zona Kennedy de Capiatá, donde asegura que constantemente se juega piqui vóley en la zona, inclusive vienen personas de otros lugares y el sitio es bastante concurrido. En plena pandemia no respetan ningún tipo de protocolo sanitario. En instantes, más detalles. Vamos hasta el Parlamento. Mariano López, ¿qué novedades hay? Se pretende legalizar, de hecho las restricciones están vía decreto, pero ahora un marco normativo que pasa justamente por el legislativo. Eso es lo que se debate. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Es así, Roberto, ¿cómo estás? El saludo a todos los televidentes. Y establece sanciones que irían de 5 hasta 300 jornales. Sanciones que van a ser impuestas por el Ministerio de Salud. Es uno de los apartados de este nuevo proyecto de ley, que además contempla el castigo hasta con penas carcelarias para quienes roben vacunas y otros insumos médicos. En instantes les vamos a contar en detalles en qué consiste esta nueva normativa presentada por el presidente de la República y su equipo, que ya está teniendo cierto rechazo, ciertos cuestionamientos aquí desde el Congreso Nacional. Fingió su secuestro y está detenido. Nuestro compañero Joel López está con estos detalles. ¿Cómo estás, Joel? Amalia, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a los televidentes de todo el país. Justamente este joven de 29 años, oriundo de la zona de Itapúa, fue detenido en el barrio obrero de Ciudad del Este, en un conocido hotel. Él mismo aparentemente enviaba videos a sus familiares simulando su secuestro y solicitando la suma de 30 millones de guaraníes. Los investigadores llegaron a la habitación de este lugar y lo encontraron donde hace 9 días estaba habitando. Él mismo fue detenido, presentado ante el Ministerio Público. En minutos los detalles. Grabando un poco. ¡Déjala, por favor! ¡Me vas a matar! Nos llevaban como delincuentes, legalmente como delincuentes nos trataban. Me posaba dentro en el camión, todo eso, llorando mi hijo, yo no quería saber nada. Si plata no le costaba, vean la macarete y que más puerco y cuá. Vamos a difundir todito ese video cuá, puerco y cuá. ¿Tiene vergüenza? Sí, hablo de puerco y cuá. Ya los personales se dieron a silencio, ya que los mismos están sumariados. Estamos indagándole demasiado qué es lo que sucedió, sino que más bien nos estamos basando en los videos y que ellos tienen que dar una explicación a ese procedimiento. Me esperaron ahí donde está mi camioncito, y ahí me acercó el comisario y me dijo para que pueda tratar de llegar a un acuerdo que no haga el público. ¡Déjala, por favor! ¡Me vas a matar! Vamos a
desarrollar ese tema, ¿verdad? Bueno, he hecho un confuso episodio, Amalia. Son 4 los suboficiales, son de la zona de Ñemby, de la comisaría creo 55, y la 7ª, que es la central. Este ciudadano iba con su señora, un hijito de 4 años, a su negocio a dejar mercadería. Él dice que generalmente porta su cédula en una mochila que ahí muestra. Sin embargo, no encontraba, y ante el apuro pareciera ser que ahí empezó el encontronazo. De hecho, la policía aduce que ya era medianoche por la nueva ley o finalmente el decreto restrictivo, los controles, y que se negó. Sin embargo, pareciera ser que no, porque la señora empezó a filmar y evidentemente se dan versiones contrapuestas. Muchos dirán una mancha más al tigre. Lo cierto es que estamos hablando de un bochornoso procedimiento policial que de alguna u otra manera están tratando de justificar nuevamente. El soporte tecnológico fue clave. ¿Para qué? Para que la ciudadanía pueda ver cómo actuaron estos policías. Aquí la crónica. ¡Por favor! ¡Me vas a matar! Grave abuso policial captado por familiares de Diosnel Villalba Cristaldo, comerciante de Ñemby, en la medianoche del pasado 29 de abril, cuando en compañía de su esposa y un hijo de 4 años de edad, estaban por llegar a su domicilio en el barrio Los Naranjos. No, por favor. No. Engo está viniendo a su trabajo. No. Si plata no le botaba, vean la macarete y más puerco y cuá. Si no, como no tenía, le quieren llevar. Vamos a difundir todito ese video, cuá, puerco y cuá. ¿Tiene vergüenza? Sí, a ver, puerco y cuá. Allí te le van a atacar a ellos, mira, allá te le van a atacar puerco y cuá. Acá nomás quédense, ahí nomás, allá se van para atacarle, Ina. Peputaca tú. Peputaca tú, porque ojo, Ina, Pepe, Ina, donde lo gape. Si bien el afectado admitió que estaba circulando fuera del horario permitido, quiso explicar a los intervinientes que estaba retornando de su negocio y que tenía las facturas de venta inclusive. En ningún momento los uniformados de la comisaría 55 Vista Alegre de Ñemby quisieron escucharle. Lo esposaron y lo trataron como un vulgar delincuente. Nos llevaban como delincuente, legalmente como delincuente nos trataban. Me posaba dentro en el camión, todo eso, llorando mi hijo, ellos no querían saber nada. Llegamos a la comisaría, igual ellos me siguieron posado hasta casi las 7 de la mañana. Imagínate, después ellos me llevaban en la patrulla caminera, realizando un alcotest, salió todo 0-0, que nada, yo casi no tomo bebida. Le dije yo a ellos, en el camino me amenazaban, todo el camino me amenazaban el tipo, y se burlaban por el tema ese. Yo le dije ¿por qué? Yo lo hice y me dice, cállate, yo te voy a una pusarapo, como se dice en guaraní, ¿verdad? Entonces, es una situación legalmente lamentable, es lamentable. Barana, papá. Dios mío. No. No. En el video se percibe no solamente el irracional proceder policial, sino también el llanto desesperado de la criatura de 4 años que presenciaba el maltrato que estaba sufriendo su padre. Este reconoció que incluso llegó a temer que le arrebaten la mochila que contenía dinero en efectivo. Yo tenía miedo porque yo estaba buscando mi sola, como no encontraba, puse al costado mi mochila porque tenía unos cuantos dinero ahí adentro. Tenía miedo también que ellos me robaban por el tema de eso. Ahí en el video se va a verlo cuando yo tenía dinero al costado. Y mi hijo, de lo que más me duele de mi hijo, él lloraba, cantaba y decía, papá, no me quiero porque yo en la cárcel. Eso es lo que más duele y se va y amanecen ahí. El hombre relató que desde la medianoche y hasta las 7 de la mañana estuvo esposado en la sede policial, donde fue conducido a la fuerza, y que tanto su esposa como su pequeño hijo amanecieron allí con él. Le pedí el favor si me podía quitar el esposa eso de las 6 de la mañana por ahí, porque demasiado me duele. Le dije, ya está todo hinchado, ella medio estaba sangrada ahí al costado. Y me dijo la chica, ellos salieron un ratitito y enseguida a volver. Después de 30 minutos recién yo le volví a pedir a ella para que me quitara porque demasiado me duele. Y ahí recién le llamó a su compañero y eso, y ahí recién me vine y me quitó la esposa, seguramente casi las 7 de la mañana. Desde las 12 de la noche hasta casi las 7 de la mañana yo estaba esposado, y cerca a mi hijo, en la comisaría.
Diosnel Villalba espera que el caso no quede impune, aunque tampoco tiene mucho optimismo, sobre todo porque la investigación interna está a cargo de la misma policía. Reiteró que luego de ser amenazado intentaron llegar a un acuerdo con él para evitar que el caso tomara estado público. Después de que yo salía de la comisaría, ellos me esperaron ahí donde está mi camioncito y ahí me acercó el comisario y me dijo para que pueda tratar de llegar a un acuerdo que no haga el público. Y ahí él un rato se retiró y vino la otra policía el que me inserté por el camino, ¿verdad? Y me dijo, me pidió disculpas y todo eso, y para que no haga público, y para que lleguemos a un acuerdo. Y le dije, no hay problema, le dije yo. Me cubrí todo mi chorizo que tengo acá, le dije, por valor de más de 5 millones, más ni el perjuicio que me generaba por el tema ese. Le dije, ¿y quién me recupera todo ese? El daño que me genera mi hijo y todo eso, ¿quién me recupera todo? ¿Después te amenazaron, señor Diosnel? ¿Te amenazaron? Sí, durante el trayecto a la policía caminera sí me ha amenazado, varias veces me ha amenazado, no es una vez, varias veces me ha amenazado. Me dijo que se ahí en casa, ya sabe, ya conoce mi casa, que no me va a dejar en paz, en el momento va a llegar, te voy a tener en enojo y todo eso. ¿Y quién no va a tener miedo de eso? Algo terrible, creo que se haga justicia nomás. Ese, para que no se quede impune, porque ese se va a quedar impune. Esa es la realidad. El famoso te dice, pare y no le tiramos ahí o en su mareado y todo, y es todo de bola, es bola, así entre ellos se cubren todo. ¡Déjenlo! ¡Déjenle a la criatura! ¡Déjale! ¡No ves con lo que le hacen a la criatura! El subjefe de la comisaría 55 de Ñemby señaló que los subalternos involucrados en el grave incidente ya fueron apartados y soportan un sumario interno. Reconoció que el procedimiento debió limitarse a la confección de un acta policial. Ya los personales se dieron a silencio, ya que los mismos están sumariados, están en su derecho de declarar o no. Ya fueron convocados por la dirección central, ya tomó intervención el director central. Entonces es por eso que ya prácticamente no estamos indagándole demasiado qué es lo que sucedió, sino que más bien nos estamos basando en los videos y que ellos tienen que dar una explicación a ese procedimiento. En el informe policial, sin embargo, se resalta que Diosnel Villalba en todo momento opuso tenaz resistencia, cuando en realidad solo se percibe su negativa a bajarse del vehículo. Los policías inicialmente involucrados en el procedimiento fueron identificados como el suboficial principal Migdonio González y el suboficial mayor Ireneo Fleitas, ambos de la comisaría 55 de Vista Alegre. Luego llegó como refuerzo otra patrullera de la comisaría séptima central a cargo de los suboficiales primero Luis Díaz y Nicolás Aquino. Se espera que todos los involucrados sean objeto de investigación y sancionados por el procedimiento arbitrario e irregular. ¡Déjala, por favor! ¡Me vas a matar! Bueno, después de todo cuanto vimos la crónica de Silvio Cuevas de Sinos Blanca, a juzgar por las primeras investigaciones, ¿cuál es la orientación, la verdad real de este episodio que sin duda llama la atención y al menos si uno aprecia el video, hubo un abuso policial? Gracias, Roberto. Y efectivamente, hoy hablamos con el director del Departamento Central, director de zona, el comisario general Carlos Cáceres. Él se constituyó en la comisaría 55 y mantuvo una reunión con los jefes de esa repartición policial, de donde pertenecían los suboficiales Migdonio González y Ireneo Fleitas, que fueron los que supuestamente primero habían recibido una denuncia de parte de un motociclista que fue también alteado y verificado su documentación porque estaba también violando el decreto presidencial. Y supuestamente este motociclista había señalado al vehículo que conducía Diosnel Villalba como un vehículo que le había rozado. Es ahí que se procede a parar al vehículo, de acuerdo a la versión dada por el director de zona, y que en ese momento es que le solicita la documentación y posteriormente se producen los episodios que se ven
directamente en este video que permite visualizar el momento en que inclusive los uniformados ingresan dentro del habitáculo del vehículo del señor Villalba, cosa que no se puede hacer de acuerdo a la ley. En todo caso, si el señor Villalba se negaba a salir del vehículo, lo que correspondía es pedir una orden judicial para la verificación del interior. Sobre todo esto habló el director de la zona central. Famosamente este procedimiento, porque varios procedimientos por día se hace, y bueno, en este caso en sí, se filmó este procedimiento, y lo que realmente le sensibiliza a la gente es viendo a una criatura prácticamente clamando por su padre. Ellos también manifiestan desde que cuando atajaron el vehículo, todos los vídeos estaban muy polarizados, prácticamente no se veía a las personas que estaban ahí, y que ya con las discusiones de por medio seguramente se despertó esta criatura, porque desde el principio, si ellos se percataban de que se iba una familia ahí, el procedimiento totalmente iba a ser diferente. Nosotros lo que estamos haciendo es la promesa para toda la ciudadanía de transparentar el procedimiento policial, y en ese sentido ya el Departamento de Asuntos Internos ya tiene conocimiento, ya se elevó totalmente los antecedentes del caso. Ellos ya están trabajando también en este tema, y también el paso siguiente es hablar con el señor Villalba, que hoy justamente yo estoy esperando justamente la llamada de él, si me puede recibir en su casa, me va a recibir en su trabajo o va a pasar por la dirección. Eso ya dependería de él justamente para garantizarle de que él goza de toda la seguridad, de toda la libertad de tránsito, de trabajar, porque supuestamente el señor está amenazado, y eso no va a pasar con él ni con su familia. Estamos analizando cuál es la responsabilidad real, porque acá hay una cuestión. Nosotros somos profesional, cada policía sale a la calle ya entendido, profesional, sabe lo que tiene que hacer. Somos una institución verticalista, somos una institución no deliberante. Entonces el jefe de turno que estaba en ese día fue informado. El jefe de turno le dijo que se haga el procedimiento tal cual estipula la ley, que se haga así como corresponde. Entonces son situaciones que nosotros tenemos que analizar bien. No podemos también tomar decisiones que pueda también repercutir en la labor policial, en el sentido de que acá nosotros no podemos de buenas a primeras ya criminalizar a nuestro personal policial, porque eso también repercute en la labor, y en donde más repercute, en la seguridad ciudadana. A eso es lo que no queremos llegar, porque también nosotros tenemos que respaldar a nuestro personal policial, tenemos que darle la seguridad para que ellos sigan trabajando, por la gente, dando seguridad a la gente. Y bueno, lastimosamente surgió esta situación, y sinceramente le sensibiliza a la gente que una criatura esté gritando en ese momento, ¿verdad? Roberto, Amalia, ya lo decía el comisario general Carlos Cáceres, que los mismos se encuentran bajo sumario. En este caso no se da el apartamiento de los dos uniformados, los dos suboficiales, porque se va a guardar el resultado del sumario en asuntos internos de la Policía Nacional para posteriormente ver cuál es el futuro de ambos uniformados. Y también se tendría que tomar declaraciones a los dos efectivos de la comisaría séptima de Ñemby que habían acudido a pedido de los uniformados de la comisaría 55, que solicitaron apoyo que también había solicitado el señor Diosnel Villalba a través del sistema 911, porque en un momento dado él pudo agarrar su celular. Vamos a ver qué determina este sumario en la Policía Nacional, pero según supuestamente que ellos metieron la mano dentro del vehículo, porque en un momento dado el señor Diosnel intentó salir del rodado. Sin embargo, nadie puede meter ni una mano ni una pierna ni ingresar a un vehículo privado, porque es una propiedad privada, Roberto, y esto es lo que ocurrió.
supuestamente porque este señor lo habilitaba y porque supuestamente aparentaba que estaba bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, el señor Diosnel Villalba dice que él no ingiere ningún tipo de bebidas alcohólicas y que a las 00:40 él volvía de la pañalera que había cerrado en la zona de Ñemby, que es el negocio que él tiene. Con respecto a lo que había surgido también, que supuestamente le robaron sus mercaderías, con respecto a eso no hay nada. Con respecto a eso no consultamos al director de zona, simplemente lo que consultamos en relación a la denuncia que hacía también el señor Diosnel Villalba, de que supuestamente el propio jefe de la comisaría le había hablado para llegar a un acuerdo, cosa que según el director de zona, el jefe de la comisaría 55 negó rotundamente el de llegar a un acuerdo, porque según el señor Diosnel, que el jefe de la comisaría 55 le había dicho que si él no socializaba este video, entonces ellos tampoco iban a derivar el caso al Ministerio Público, cosa que es imposible atendiendo que él no estaba en estado etílico y en todo caso lo que podía entrar es resistencia. Pero hasta el momento el fiscal que tendría que haber estado en la causa dice que él no tiene ningún informe sobre el caso, que es el fiscal Segovia. Bueno, finalmente lo que decía el comisario, trabaja en la moral, en la tropa, nosotros tenemos que darle garantía, no podemos partir de la premisa de criminalizar la conducta de un uniformado, pero qué torpe, porque al fin y al cabo, partamos de otra premisa, de que querían hacer bien su trabajo, Amalia. No era la manera. De última también ellos podían filmar como hace la caminera, ¿verdad? ¿Por qué? Claro. Porque siempre pues la versión de uno contra la otra. Acá sencillamente también le consultamos. Nos quedamos evidentemente... Le consultamos. Sí. Y nos dijo que el que estaba a cargo es un suboficial principal y que también le habían llamado la atención porque al ver que el señor se estaba resistiendo, porque él lo grabó y que él mismo señaló que él no maneja la tecnología y que por eso no graba y que estaban viendo la posibilidad de grabar todos los operativos. Acá lo que queda también claro, Roberto, todos sabemos que cuando vos estás dentro de tu vehículo, nadie te puede tocar. Nadie te puede tocar, exceptuando que se trate de un caso de una persecución. Es decir, este es un vehículo ajeno. Hasta acá, ¿verdad? En flagrancia. Y si hay una persecución, ahí sí se puede intentar sacarle. Sí. Pero cuando hay un caso de violación del decreto presidencial, si él permanece adentro y existe la presunción de que él está ante la comisión de un hecho punible o que podría tratarse de una persona con orden de captura, lo que corresponde es que el fiscal se constituya. Si no pueden sacarle a la persona, hola, señor juez, tenemos este caso, necesitamos una orden judicial, y con orden judicial se ingresa al habitáculo de la propiedad privada. Pero esa mano del suboficial ahí dentro del vehículo, por más que el señor haya sacado una pierna para salir del vehículo, no corresponde. Totalmente. Pero ¿cuántos procedimientos hemos visto que están alcoholizados, se encierran en su vehículo, no hacen absolutamente nada, les hacen perder inclusive tiempo, horas están dentro de su vehículo? Le decía a Roberto, y recordarán todos el caso de este joven que también pasó el horario en la zona de la Costanera, que tenía mucha hambre y decía, no, pues yo me quiero comprar comida, En ningún momento actuaron de esta forma. Y decía el comisario, lo que sensibiliza es la criatura. No, es todo el contexto lo que nos moviliza como ciudadanía para exigir respeto. Profesionalismo desde todo punto de vista. Aparte que cualquiera diría, si jugaban a la ley en Bareté, 2 contra 1, ¿verdad? Si vamos nomás a hacer Argel también, ¿verdad? Sí. Porque no es menos cierto que a veces el ciudadano se pone duro en una posición, se insiste, y cierto, por todo cuanto aconteció a lo largo de la historia, en las últimas décadas, la policía siempre lleva las de perder. Entonces ellos ya tienen que luego resguardarse, porque acá se pidió refuerzo. Eran 2 más 2. Como uno por lo menos no pudo filmar, porque evidentemente que ellos entraban de contramano y a partir de allí ya se teje cualquier conjetura. Pero dentro de todo se catinó el señor a llamar al 911, ¿verdad? Porque sí, porque yo le dije, ¿en qué momento vos pudiste llamar? Le dije hoy en radio, y mi señora hizo ese trabajo porque le manotea, rebota, y ahí pudieron darse ese resguardo, porque finalmente cuando muchos concurren, generalmente uno por lo menos apuesta al sentido común y a la conciencia policial.
Gracias, Blanca, por este... Roberto, acá sí. lo que tenemos que destacar, porque supuestamente el vehículo era muy polarizado y los policías no se dieron cuenta que había un menor, pero después ya le vieron al el menor gritaba. Sí. Lo que acá se tiene que destacar, por lo menos a lo que, de acuerdo a la experiencia que tengo, y vos como abogado me podés decir que es exactamente así, no podían meter la mano dentro de ese vehículo. Tenían que llamar al fiscal de turno, al juez, orden de allanamiento y ahí sacarle si es que este señor no quería salir y ellos tenían la sospecha de que podría ser una persona alcoholizada o que podría tratarse de una persona peligrosa con orden de captura. Muy bien la intención del director de zona, pero para mí la mayor flagrancia es cuando ellos ingresan al habitáculo del rodado sin una autorización judicial. Bueno, gracias Blanca, buen trabajo, hasta otro momento. Avanzamos y nos vamos con esta información hasta Capiatá, donde 6 delincuentes llegaron a bordo de 3 motocicletas para robar este local comercial. Se llevaron celulares de alta gama, aparatos electrónicos y dinero en efectivo. Según una de las víctimas, es la segunda vez que sufren este tipo de hechos, que es reflejo de la constante inseguridad que se vive en la zona. Constituimos ahí en el lugar, ubicado sobre Roja Cañada, casi San José, local comercial Casa Tauro, en donde fuimos recibidos por el dueño, que nos manifestó lo ocurrido, que en el lugar irrumpieron de 4 a 5 personas de sexo masculino, todos con kepis y tapabocas, para prácticamente tapar su cara, su identidad. Del lugar robaron dinero en efectivo, aproximadamente la suma de 1,5 millones. Exactamente no se puede precisar, pero es un monto aproximado. También se llevaron 10 aparatos celulares, 10 de alta gama, si se puede describir así, 2 de menor valor, y también llevaron 4 autorradios, más accesorios varios que tenían a mano y cargaron en una mochila que tenían los malvivientes. Y realmente querían llevar los celulares. Entonces, no le llegamos a ver del todo porque nos bajó acá la cabeza. Y creo que a la señora lo que le llegó a golpear, porque le bajó de repente. Y entró acá y empezaron a buscar de todo ellos. Lo que era de clientes que vinieron como para reparar y lo que estaba a la venta también. Llevaron varios accesorios de acá. Bueno, un hombre fue detenido en Alto Paraná por simular su propio secuestro. El informe policial refiere que primero desapareció por unos días, después envía un video donde supuestamente los captores exigen un millonario rescate. Tomó intervención la policía, la fiscalía. Lo cierto es que finalmente él estaba descansando plácidamente en un hotel. Mírenlo bien, que puede ser la última vez que lo vean así. Nosotros no le hicimos nada, pero ni se imaginan lo que le vamos a hacer si la plata no está con la laguna. Fernando Centurión, oriundo de la ciudad de María Auxiliadora, departamento de Itapúa, no tuvo mejor idea para conseguir dinero fácil que simular su secuestro y enviar videos al grupo de su familia en donde se lo veía arrodillado y maniatado. En la secuencia, se escucha una voz desconocida exigiendo 30 millones de guaraníes. Caso contrario, le harían daño al hombre. Nosotros no le hicimos nada, pero ni se imaginan lo que le vamos a hacer si la plata no está para la laguna. El siguiente video no le va a gustar para nada. Así que si le quieren a este hijo de puta, para la laguna, hasta la laguna la vamos a estar esperando. Le vamos a estar mandando mensajes. Tras realizar la denuncia, todo el departamento de antisecuestro se movilizó en búsqueda del hombre, pero grande fue la sorpresa que tras un trabajo de inteligencia se lo encontró descansando en un hotel de Ciudad del Este, en el que estaba alojado desde hace ya 9 días. El día de ayer se recibió una denuncia en la comisaría 16 de María Auxiliadora de parte de la hermana de la supuesta víctima en ese entonces, ¿verdad? De que este ciudadano Adam Fernando Centurión Bobadilla, de 29 años de edad, en un grupo familiar, desde su número se había enviado videos y mensajes de texto, ¿verdad?, pidiendo sus supuestos captores
la suma de 30 millones de guaraníes, emplazando a la familia para que pague el día de ayer para las 13 horas. Los mensajes fueron recibidos el día de ayer en el transcurso de la mañana. Es así que tuvimos conocimiento y nos pusimos en comunicación de inmediato con la unidad especializada antisecuestro de la Fiscalía de Alto Paraná, teniendo en cuenta que acá no contamos ahora con unidad especializada en antisecuestro. Y después, en coordinación con nuestros pares también de la Oficina Regional Antisecuestro de Ciudad del Este, se procedió a buscarle y fue encontrado el ciudadano en un hotel en inmediaciones de la terminal de ómnibus de Ciudad del Este. Amigo, policía, ¿te va a tranquilizar? Nosotros estamos por una denuncia de supuesto secuestro acá. ¿Sabes de qué se trata? Bueno, tu familia está muy preocupada. Para colmo, en la habitación del supuesto secuestrado se encontraron todos los aparatos celulares, además de cargadores y documentos en regla. Y para colmo, se encontraba solo. Se hizo así como te digo, un trabajo de inteligencia de campo. Se obtuvo información de dónde sería la zona que podía estar, ¿verdad? Pudimos localizar, él mismo se encontraba en un hotel, hospedado en un hotel, más o menos a partir del 24 de abril. Pudimos ingresar, ¿verdad?, gracias a la colaboración, ¿verdad?, de los dueños del hotel, y verificar la habitación, una habitación en la que él estaba hospedado, ¿verdad? Él mismo se encontraba solo dentro de la habitación con todas sus pertenencias, ya sea celulares, cargador, toda su ropa, todo lo que él llevaba consigo, ¿verdad? Lo que nos dio a suponer, ¿verdad? Bueno, que aparentemente, ¿verdad?, se trataría de un autosecuestro, porque él tenía todas las opciones de dar aviso a sus familiares, así como a la Policía Nacional, de dónde él estaba, ¿verdad? Pero no sé cuál fue el pensamiento del mismo, ¿verdad? Y salimos en esto, ¿verdad? ¿Él registra antecedentes penales? Sí, justamente estamos viendo registro de antecedentes penales por coacción, ¿verdad? Es lo que tenemos, ¿verdad?, registrado. El hombre quedó detenido bajo la sospecha de un autosecuestro y hasta el momento no brindó ninguna declaración a las autoridades. Nos vamos hasta el este del país para actualizar esta información de autosecuestro. ¿Qué dijo la fiscal? Joel, estamos contigo. Amalia, muchas gracias, buenas tardes, saludos a los televidentes. Justamente en el transcurso de esta mañana se presentó Alan Centurión, de 29 años, ante la unidad de la fiscal Zunilda Ocampos para presentar declaración sobre lo ocurrido. El mismo reafirmó que sí fue secuestrado, que era mantenido dentro de este hotel por sus captores y que en todo momento le obligaban a exigir la suma de 30 millones de guaraníes para que pueda ser liberado, y que la rápida intervención de la Policía Nacional logró que él también pueda escapar de sus captores, pero no supo precisar cuántas personas, quiénes son y cómo lo capturaron, de dónde y hasta dónde lo llevaron y cómo llegó hasta ese hotel. Decía el fiscal del caso, están investigando, aparentemente habría otra persona detenida en el transcurrir de esta jornada, el presunto cómplice de este autosecuestro. Hasta el momento muy confuso, pero el joven seguía reafirmando que él fue secuestrado. Esperar entonces esa próxima detención, lo cierto es que él se mantiene en su postura. Gracias, Joel. Bueno, de hecho, muy sorprendido. Él supuestamente no sabía de qué se trataba, sí, pero absolutamente incriminado por los aparatos, los teléfonos, las filmaciones que ahí nomás tenían ya los policías a disposición de la Fiscalía. Está Rolando Rodi para compartir noticias del ámbito nacional. Hola, Rolando, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mucha preocupación porque así como están las cosas, se daría un retraso en la llegada de las vacunas que Paraguay adquirió de India. Estamos hablando de las 2 millones de dosis de la Covaxin. El primer lote de 200.000 tendría que llegar para mayo, pero de acuerdo a lo que ya adelantaron las autoridades diplomáticas de la India, esto va a sufrir un atraso necesariamente considerando la situación de ese país,
que hoy es el epicentro de la pandemia. Todas las vacunas que India está produciendo en la actualidad está destinando a su población. Es por esta razón de que difícilmente para el mes de mayo llegue la primera parte de las vacunas para la campaña de inmunización. Pese a ellos, desde el Ministerio de Salud aseguran que aquellas personas que fueron inmunizadas con la Covaxin recibirán la segunda dosis. Y hablando del tema de vacunas, hay 8.000 personas registradas que están en cama, imposibilitadas de acudir hasta un centro vacunatorio. Según los datos que tiene el Ministerio de Salud, estas personas se registraron en la plataforma, pero el proceso es extremadamente lento en comparación a los diferentes puestos instalados en todo el país. De acuerdo al titular de la cartera sanitaria, no se puede vacunar 200 a 300 personas como se hace normalmente, y el promedio de vacunados diariamente de las personas que están en cama es de 20 a 30. No obstante, dicen que se garantiza las dosis para todas aquellas personas que ya fueron previamente anotadas. Personas como están vacunando en el otro mecanismo normal, por decirlo de alguna forma. Están vacunando promedio de 20 a 25 personas por día cada brigada, considerando de que tienen que hacer primero un estudio de referenciamiento y posteriormente la movilización a cada una de las casas de estas personas para poder vacunarlas de a uno, ¿verdad? Y en cada casa tiene que quedar un promedio de 30 a 40 minutos para ver la evolución del mismo post-vacuna. Crítica la situación en Alberdi, 1000 comercios cerrados y de acuerdo a los datos de la Cámara de Comercio, solamente 10 a 15 están abriendo, pero las ventas son escasas. De acuerdo a datos, desde el 16 de marzo del 2020, ellos no reciben turistas. Anteriormente ingresaban al lado paraguayo entre 3.000 a 5.000 argentinos para realizar compra. La esperanza estaba apostada en el pago de subsidio para los comerciantes que están en la frontera con la Argentina, pero solamente recibieron un pago hasta este momento y luego ya fue bloqueado. Ellos actualmente están esperando una respuesta. En lo que respecta a Alberdi, hablamos de 180 comerciantes formales y cerca de 650 informales. En un momento estábamos esperanzados por los subsidios para comerciantes que limitan con la Argentina y que debido al cierre de frontera no estamos pudiendo ejercer nuestras actividades. Ese subsidio se dio primeramente la semana antepasada con un listado de 180 comerciantes formales que podían retirar 2.190.000 guaraníes en el primer pago y esperar otros 4 pagos más mensuales de 1.096.000. Pero esta semana que pasó el día jueves, entre el miércoles y el jueves abruptamente se bloquearon todos los subsidios, tanto para formales, que son 180, e informales, que en esos días se conoció la lista y que eran algo así como 650, que le iban a venir bastante bien a la ciudad de Alberdi. Se bloqueó, no sabemos los motivos. El Ministerio Público, ya esto en el ámbito judicial, concluyó la investigación en el caso de la niña que había desaparecido en abril del 2020 en Emboscada. En ese contexto, los fiscales Carlos Maldonado, Irene Álvarez, Gedeón Escobar y Lorenzo Lescano presentaron acusación contra la madre de la niña por estos hechos punibles: violación del deber de cuidado y abandono, mientras que al padrastro se lo acusó por abandono y solicitaron que la causa sea elevada a juicio oral y público. Si bien ambos se presentaron en estos días para declarar de forma indagatoria, ellos no aceptaron responder preguntas de los agentes fiscales sobre las circunstancias de la desaparición de la pequeña. Reiteramos, esto se produjo el 15 de abril del 2020 en la ciudad de Emboscada.
Gracias Rolando. Hasta otro momento. Amalia, vamos rápidamente ahora hasta Natanael. Contanos, cerraron una calle, ¿para qué? Querían jugar piqui, ¿eh? Piqui. Contigo, Nata. Exactamente, muchas gracias. Y esto ocurrió en la zona de Kennedy, de Capiatá. En realidad es una calle sin salida y esto es aprovechado aparentemente por algunos vecinos para organizar competencias de piqui vóley que termina aglomerando una cantidad de jóvenes y de personas en el sitio y según la denuncia no cumple ningún tipo de protocolo sanitario y tampoco respetan lo que es la restricción horaria. Vamos a pasar primeramente el video donde una de las vecinas captaba el momento de esta competencia deportiva. Más de 4 allá. Sí, más de 4 ahí. Bueno, estas imágenes son contundentes porque se ve la cantidad de personas que inclusive invaden las veredas de los demás vecinos ya que utilizan sillas y terminan rodeando toda la cancha. Nosotros fuimos hasta el lugar y conversamos con una de las vecinas que decidió resguardar su identidad porque aparentemente en forma de broma, entre comillas, ya habría recibido algunas amenazas. Vamos a escuchar el relato que nos daba. Se había intervenido más de 2 oportunidades ese local, ya se identificó al organizador, se comunicó a la fiscalía como corresponde con el acta de procedimiento correspondiente. Se confirmó entonces que efectivamente cerraban la calle para poder jugar allí piqui vóley. Sí, según los vecinos es una calle, ¿verdad? En realidad, pero es un terreno baldío, entonces desconocemos si en realidad es una calle. Bueno, según la denuncia, mucha gente, o sea, se produce la aglomeración de personas cada vez que hay encuentro deportivo de esta índole. Sí, es así. Nosotros más de 2 oportunidades ya habíamos intervenido, ya se identificó al organizador, ¿verdad?, del evento y muchísimas veces ya habíamos despejado el lugar, ¿verdad? Ya tiene conocimiento el fiscal de las causas, entonces seguramente en el próximo día seguramente va a ser llamado, ¿verdad? ¿Hay algún dato de si es que las personas que realizaron la denuncia recibieron algún tipo de amenaza o de amedrentamiento? Yo creo que en algún momento sí, ¿verdad? Porque son vecinos del lugar, ¿verdad? Y hay una denuncia formal que había realizado una persona, entonces seguramente por ahí viene la mano de la amenaza, ¿verdad? Bueno, es lo que decía el oficial interviniente una vez que los vecinos se juntaron también y ya formularon una denuncia. Según el agente policial tuvieron que intervenir en 2 ocasiones, se labró acto y el caso también ya pasó al Ministerio Público. Ahora sí vamos a compartir el relato de una de las vecinas que prácticamente vive enfrente a esta cancha de piqui vóley que se improvisó en el lugar, ya que estamos hablando de una calle sin salida. Esto es lo que decía al respecto. Bueno, ahí claramente queda ya evidenciado a través de los videos que logró captar esta vecina que dice que prácticamente hace 1 año se vienen organizando este tipo de competencias. Los conocedores del tema saben que generalmente se maneja también mucha plata en las apuestas ya para cada equipo que va compitiendo. Inclusive
añadían que todas las personas que llegan a esta calle sin salida para formar parte del público y así también para competir, prácticamente no son cara conocidas. Presumen que vienen inclusive de otros puntos del país para participar de esta competencia que en ocasiones habrían manifestado se desarrolla hasta altas horas de la noche. El hecho ya pasó al Ministerio Público y vamos a ver si toma intervención en este caso. Hoy, para la tarde, aparentemente la denunciante fue citada ya para el Ministerio Público para lo que es la declaración indagatoria. Bueno, estamos mirando la irresponsabilidad de la gente y muchos dirán, ¿y cómo es que se habilitan otro tipo de deportes? Pero bueno, la normativa, el decreto es muy claro. En este caso, piqui no. ¿Por qué? Porque se da el roce, es como el fútbol, Amalia, finalmente. Sí. Gracias Nata por este contacto. Vamos a recibir ahora a Judith Colexa. Estamos contigo, Judith. Gracias, Amalia, Roberto. Y a continuación vamos a hablarles nuevamente de lo que tiene que ver con los motoasaltantes. Una más de ellos en la zona de Maramburé, Luque. Fíjense ustedes en estas imágenes de circuito cerrado. La víctima, una joven que estaba esperando colectivo en una esquina que es utilizada actualmente como parada por todos los vecinos de este asentamiento denominado Virgen de Cacupé. Allí se puede ver los reflejos de los delincuentes que se acercan, inmediatamente la intiman con arma de fuego, pero allí ocurrió lo siguiente. Ella trata de arrojar su celular hacia el patio de la casa de un vecino. Allí muy cerca estaba un hombre de 73 años quien intentó ayudarla incluso para evitar el robo, pero este hombre ya mayor terminó siendo agredido por estos delincuentes que incluso gatillaron, trataron de efectuar disparos contra su humanidad, pero el arma no percutió, afortunadamente, tanto en contra de la víctima, que sería esta joven, así como en contra de este hombre de 73 años. Pero vamos a repasar con ustedes lo que decía más temprano Analía Martínez, la joven que resultó ser víctima de estos motoasaltantes. Para que pase la casa de mi vecina, para que no pudieran llevar de mí, pero no alcanzó, se quedó en el emperador donde tenía el señor supuesto. Vos dijiste que ellos tenían como objetivo inicialmente a otra persona. A otra persona, o sea que justo pasó un cobrador que se quedó enfrente mío, un cobrador. A él lo que le iban a llegar, pero el cobrador corrió dentro de ellos ahí, en la despensa. Y botaba la mano. Yo estaba la mano, yo justo me iba a levantar porque ya el colectivo ya venía para subirme. Sí. Y ahí, sí. Sí, esta parte. Sí, en el pecho. Y el cobrador me dijo que era una arma de 22, creo que era. Revólver. Sí, pero me jugó 2 veces así gatillo como para dispararme. ¿No disparó nomás entonces? No disparó, o no tenía bala. Ahora, solamente uno descendió para... Uno. ¿Le viste la cara? Estaba la cara cubierta. Sí, le he visto la cara, era un morochito así, más o menos así, 18 años por ahí tendría. ¿Pero conocido la zona o nunca le vi? La verdad que no. No, pero como los vecinos llegaron a ver el video, me dijeron que era de la zona de la Ribada. Pero... Don Dionisio trató de defenderte, Analía, pero le pegaron, de paso. Sí, le pegaron. Una lástima, ¿verdad? Sí, lástima porque el señor ya está medio viejito. De edad, ¿verdad? Sí. Normal no le dispararon también porque tengo entendido que tenían la intención, ¿verdad? Sí, después cuando recogieron el celular, intentó otra vez de vuelta, me jugó otra vez como para dispararme y creo que, no sé, me amagó nomás o no tenía bala. Es una zona luego conflictiva, suele haber estos tipos de asaltos. La verdad que no, pero últimamente sí. No solía pasar esto legalmente en el barrio, pero últimamente sí está pasando mucho. Creo que hace un mes atrás a una chica más en la Ribada y a una señora que tenía su bebé en brazos también enfrente del colegio. Finalmente se llevan tu teléfono. Sí, finalmente sí se lleva. Bueno, y también accedimos al testimonio de don Dionisio Figueredo, de 73 años, que trató de ayudar a esta joven. Él quiso recoger el celular para evitar el robo, pero le empujaron los delincuentes, incluso le propinaron un golpe en el pecho. Ya depende de tengo tu que ya ya mon bo ma apolo el celular ya mu apa bang apa ari la eta ai po o sea el cuñada tenía un poco autolado el celular de ella raja un hábigo allá raja que no putita cuando po de ella racemos a celular pico ya racemos a bebé ya ligam o se roja se la y pitola ella no poti con el arma picola no mosquete a la upeo ya te lo vamos y pitolada va gente y ya no es en día va que bande más allá la celular ya la celular a mucha la moto arriba un ano supera hace ojo padre trei
pero pues Donde inicio, a ver, pico, y el asalto fuera, porque a Sango lo mitamos a no, pico, a ver colectivo. a ver, pues tengo a se la guardia de coapeña. Así, siento hoy la vaina es andina. Pe, si cuadra gente lo mitad, aña tendré lo mitad, a ver ahí, porque si hay cuestión vaina de coape. Bueno, ahí escuchamos el testimonio de don Dionisio, pobrecito él porque todavía tiene los rastros de la violencia que sufrió por parte de estos delincuentes, pero él afirma ser el cuidador del vecindario y ya fue testigo de muchos asaltos. Cambiemos de información y hablemos acerca de este hecho de hurto domiciliario que se observa en imágenes de circuito cerrado. Y presten mucha atención porque esta tiene una particularidad, esta situación, ya que este hombre que están viendo ustedes en este video, él está bajo medida de arresto domiciliario. Tiene medidas alternativas a la prisión, pero él más bien aprovecha esta medida para salir a delinquir y esto hizo durante las últimas horas. Ocurrió en horas de la madrugada de hoy en Fernando de la Mora. Allí se puede ver que él está tratando de trepar esta muralla que incluso tiene el alambre con púa, pero esto no fue impedimento para que puedan ingresar a este domicilio y alzarse con todo lo que encontraban en el patio. ¿Por qué hablo en plural? Porque él estaba siendo ayudado por un cómplice quien enseguida va a aparecer allí en escena. Él ya estaba arriba de la muralla y le estaba tratando de ayudar a la persona que finalmente fue aprehendida porque llegó la policía, teniendo en cuenta que las víctimas, o sea, los dueños de casa, se dieron cuenta del inusual movimiento, inmediatamente alertaron a la policía. Estos llegaron y sorprendieron a los delincuentes. Uno se escapó, pero este de 36 años que tiene arresto domiciliario no, y nuevamente fue a parar a la comisaría. A través de centro de operaciones, auxilio en el lugar mencionado, y ahí llegó el personal del cuadrante que estaba en la zona y así pudo aprender a uno de ellos. Esta persona tiene los antecedentes por hurto agravado año 2018, hurto agravado 2020, por este tiene medida prisión domiciliaria. Se trata de César Torres, él tiene paraguayo soltero, 26 años de edad. Intentó llevar 2 calzados deportivos, un equipo de sonido de la marca Sony y un alargue eléctrico. Nos vamos hasta el hospital de Lambaré con nuestro compañero Natanael Cáceres. ¿Qué fue lo que pasó con esta mujer de 32 años, embarazada ella? Nata, contanos. Sí, muchas gracias, Amalia, nuevamente el saludo. Y llegamos aquí hasta el hospital de la ciudad de Lambaré para conversar con el director, con el doctor Derlis Carrera. Bueno, doctor, veíamos más temprano el tuit del doctor Roque Silva también hablando un poco acerca de este caso. Una mujer que falleció, estaba embarazada. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál era la situación de esta mujer y qué fue lo que pasó? Sí, buenas tardes. Fue una paciente que acudió el día de antes de ayer en nuestro servicio. Una gestante de 25 años de edad con 29 semanas de embarazo, con un cuadro de una neumonía bilateral por COVID. Se le realizó el estudio de COVID, salió positivo. La señora estaba con clínicamente alterado y también la parte laboratorial, y que se quedó internada. Le hicimos un tratamiento de rescate al comienzo que llegó a funcionar, pero después presentó una descompensación. Entonces en ese momento se plantea la necesidad de hacer una cesárea de urgencia. Se plantea la posibilidad a los familiares, se le informa del criterio que tenemos para realizar dicho procedimiento, por lo cual se niegan. Entonces no pudimos, la idea era salvar ambas vidas, si se podía, de la mamá y del hijo, pero no tuvimos el consentimiento de los familiares. En este caso, ¿quién era, digamos, el responsable de autorizar que se haga esta cesárea? ¿El marido? El marido. ¿Él se negó en todo momento? ¿Manifestó por qué, doctor? Nosotros le explicamos de la cirugía y de la necesidad de poder realizar eso, porque la posibilidad de salvar a la criatura con la cesárea era bastante alta, ¿verdad? Inclusive la señora, posterior a la cirugía, habría la posibilidad de poder internarla en una unidad de terapia intensiva y poder mantenerla viva, ¿verdad? Pero evidentemente no tuvimos alguna explicación. Nosotros le hicimos firmar un consentimiento
de que se le informa de los riesgos y del alcance de la negación de ese procedimiento. Y el señor firmó, ¿verdad? Una situación un poco llamativa todo, pero desde nuestro punto de vista nosotros planteamos, le mantuvimos a la señora todo lo que pudimos de nuestro hospital, la parte clínica, pero evidentemente tampoco no estaba muy estable y se descompensó en el transcurrir de la madrugada. Y la indicación de la cesárea estaba hecha, pero no tuvimos el consentimiento del familiar. Eso es bastante llamativo y también por procedimiento de ustedes actuaron rápido para hacer firmar la disconformidad, digamos, de que sea sometido a la cesárea y la responsabilidad recae en este caso sobre la familia. Siempre nosotros planteamos un tratamiento médico o quirúrgico a los familiares o al paciente. En este caso la señora ya no estaba en condiciones lúcidas como para poder firmar y autorizar, entonces hablamos con el familiar, hicimos una junta médica en la madrugada con los anestesiólogos, con la pediatra de guardia, con la ginecóloga y le explicamos al familiar el alcance de la situación, ¿verdad? Y, planteamos la cesárea inclusive de urgencia en ese momento, estaba preparado todo como para realizarlo, se preparó el quirófano, se preparó, inclusive se habló en otros servicios para ver la posibilidad de trasladar al bebé en el momento de que nazca para una terapia neonatal, pero como no tuvimos la autorización del familiar, entonces no se pudo realizar eso. Doctor, ¿se puede decir que la mujer ya vino tarde, digamos, a consultar con respecto a los síntomas que ya tenía por el COVID-19? Nosotros tenemos la ficha prenatal de la señora, tiene controles prenatales insuficientes, a pesar de ser una persona sana y en su momento tener sus controles prenatales normales. En el momento de acudir a la urgencia por su cuadro respiratorio ya estaba descompensada. Probablemente la sospecha es de una sobreinfección o reinfección del cuadro de la neumonía, entonces ya llegó en un estado bastante avanzado, a pesar de que al comienzo respondió al tratamiento médico que le ofrecimos de rescate en la urgencia. Lastimosamente no pudo continuar con esa buena evolución, tuvo una descompensación ya durante la madrugada, por lo cual estaba indicado la cirugía de la cesárea de urgencia para poder salvar a la criatura. ¿El hecho se comunicó al Ministerio Público del caso para que tome intervención? Sí, está al tanto nuestro departamento jurídico y también ya comunicamos a las autoridades del Ministerio también. Amalia, Roberto, no sé si quieren aprovechar y hacer alguna consulta al director. Sí, Nata, sobre todo lo que tiene que ver con, me escucha ya, ¿verdad? A ver, con el tema de los cuidados paliativos, si lo que ellos hicieron de resguardarse de alguna u otra manera con ese documento, haciéndole firmar a los familiares, entra dentro de lo que tiene que ver con los cuidados paliativos. ¿Sí puedes repetir, por favor, la pregunta, Amalia? Sí, dentro de lo que ellos hicieron de resguardarse con este documento, haciéndole firmar a los familiares, entra dentro de los cuidados paliativos que generalmente usan en la asesoría jurídica médica. Si hacerle firmar estos documentos entra, digamos, en el protocolo para poder resguardar también a la persona. Claro, no todo procedimiento quirúrgico o procedimiento a realizarse en un paciente tiene que tener el consentimiento del paciente. Nosotros no estamos autorizados a poder realizar algún tipo de procedimiento si es que el paciente o los familiares no autorizan. Entonces eso forma parte de la rutina de todos los procedimientos en los hospitales. Bien, Nata, hacía esta consulta porque ya nos han contado también varios médicos que hay muchos pacientes que estando todavía conscientes muchas veces se niegan a que se les intube, por ejemplo, ya en casos de COVID, entonces de alguna u otra manera tienen que tener ese respaldo jurídico para poder sí intubarles, pero una vez que ya estén inconscientes, ¿verdad? Es ahí donde recién proceden a eso y ya con la autorización de los familiares. Nata, gracias por este contacto, con esta información hacemos una breve influencia.
influenza mañana arranca de forma oficial y de forma nacional. Y este año van a haber algunos cambios, tanto en la programación como también en el público objetivo, atendiendo a que hay una vacunación en curso contra el COVID-19. Y es por eso que vamos a hablar un poco de las dosis, la cantidad que llegó y así también el público objetivo. Vamos a hablar también de eso a profundidad, pero por el momento hablemos de 1.240.000 dosis disponibles. De ese número, 900.000 son para adultos y 340.000 para niños en este caso. La prioridad en este año, hay algunos cambios, alguna variación, y ya en instantes vamos a escuchar al doctor Héctor Castro hablar al respecto. Pero por lo pronto, la prioridad, niños de 0 a 3 años, adultos de más de 60 años, también embarazadas y puérperas, y en el caso de los adultos con algunos condicionamientos o enfermedades que podrían complicar en el caso de contraer la influenza, por ejemplo, asma, diabetes, cardiopatía, cáncer, o también algunas enfermedades autoinmunes, según lo que se explica desde el PAI. Tenemos otra plaquita sobre las vacunas de la influenza para compartir. Y esto por sobre todo lo que habla es de ese tiempo que hay que respetar entre las vacunas contra el COVID y la vacuna de la influenza propiamente. Según la evidencia científica, hay que esperar 2 semanas después de haber completado el esquema de 2 dosis de las vacunas Sinopharm, Coronavac, Sputnik V y la Covaxin. En el caso de haber recibido la AstraZeneca, hay que esperar 2 semanas después de la primera dosis. ¿Por qué en este caso no se completa el ciclo? Porque recordemos que la AstraZeneca tiene un intervalo mucho más largo, de 2 a 3 meses, para completar el ciclo completo de esta vacuna. Habiendo explicado un poco eso, sí, ahora vamos a escuchar al doctor Héctor Castro, director del PAI, explicando por qué hay un poquito de variación con respecto al público objetivo. Insistimos con esto, atendiendo a que hay gente que ya está siendo inmunizada contra el COVID-19. Ahora vamos a empezar, como corresponde, con los niños de 6 meses a 3 años, porque justamente ellos no pueden recibir la vacuna contra el COVID. Influenza es un virus que nosotros sabemos que puede circular nuevamente en nuestro país, puede causar también internación y formas graves de presentación. Embarazadas, que justamente en este momento no hay ninguna vacuna contra el COVID que pueda recibir en nuestro país una mujer embarazada, por lo tanto, influenza también es importante que esté protegida porque desarrolla formas graves. Posteriormente avanzamos a las personas que tienen algún factor de riesgo en su salud, como problemas pulmonares, problemas cardíacos, problemas relacionados a sus defensas. Entonces, ellos sí, y en general son aquellas personas que en su gran mayoría no alcanza aún los 60 años, ¿verdad? Por lo tanto, todavía no están recibiendo la vacuna contra el COVID. Después avanzamos también a los profesionales de la salud, muchos de ellos que ya completaron el esquema contra el COVID, y garantizamos el intervalo entre la última dosis contra el COVID y los 15 días después la vacuna contra influenza, en el caso de los profesionales de la salud que ya completaron el esquema. Y posteriormente vamos avanzando a los hogares y a las personas mayores, donde ahí también tenemos que respetar el intervalo entre la vacuna contra el COVID y la vacuna contra influenza, que sean de 15 días. Con la vacuna contra influenza vamos a evitar muertes, vamos a evitar formas graves, vamos a evitar internación, vamos a evitar esa situación que implicaría acercarse a un hospital que ya está sobrepasado por cuestiones del COVID. Bueno, hay 2 cuestiones en lo que decía también el doctor Castro. Por un lado, la vacunación contra la influenza no reemplaza la vacunación contra el COVID. No hay que confundir los tantos. Si bien uno mejora el sistema para defenderse propiamente de cualquiera de las 2 enfermedades, una cosa no reemplaza a la otra. Y por otra parte, uno tiene que acudir al vacunatorio que es normal, que es habitual para nosotros y que por lo general no se van a mezclar los vacunatorios contra el COVID y los vacunatorios en general, y que en este caso aplicarán también las vacunas contra la influenza. Y hablando de la inmunización contra el COVID, vamos a hablar un poco también de ese calendario que está estipulado y que dice lo siguiente: hoy miércoles 5, los adultos mayores de más de 75 años con terminación de cédula 6, 7 y 8 deben acudir a los vacunatorios establecidos, el que te quede más cercano, ¿verdad? Siempre con la cédula de identidad en mano. A partir de mañana se tiene en cuenta la terminación 9 y también todos los números anteriores que no pudieron asistir por A o B motivo. Y el viernes 7 continúa de esta manera entonces para ir cerrando esta franja de más de 75 años.
También es importante recordar que los funcionarios de salud pueden seguir acudiendo, existe un calendario en paralelo y hoy miércoles 5 la terminación que tienen que tener en cuenta es la terminación de cédula 2. Y recordarán que, como bien decíamos ayer, los profesionales de la salud tienen que llevar sí o sí el registro vigente profesional y por otra parte los que son funcionarios administrativos tienen que llevar el certificado de trabajo que pueda certificar, valga el juego de palabras, que pertenecen precisamente a ese grupo de servicio a la salud propiamente. Vamos a escuchar nuevamente al doctor Castro y en este caso hablando de dos cuestiones muy particulares. Por un lado, la gran pregunta que la gente tiene, ¿se va a bajar ya el rango de edad para que más gente se pueda vacunar? Y por otro lado, hay una preocupación, cerca del 50% de los adultos mayores registrados no está yendo a vacunarse. Mucha ansiedad cuando no llega la vacuna, cuando te toca el turno, cómo te relajas y no vas al vacunatorio. En realidad yo le insto a las personas jóvenes que le apoyen a sus abuelos, a sus tíos, a sus padres, a sus vecinos de 75 años y más, que vayan a vacunarse. Hoy nosotros tenemos empeñado ese compromiso porque se registraron y en el registro entonces implica el deseo de recibir la vacuna. Si no están llegando por alguna situación, esperemos que no sea por un cambio de decisión, porque como nunca antes, el privilegio de recibir la vacuna contra el COVID lo tienen estas personas. Ese privilegio tiene una connotación mundial. Hay muchísimas personas en el mundo que aún no han sido vacunadas y muchísimas personas que fallecen por no tener esta posibilidad. Hablamos de Sputnik, que ya están recibiendo segunda dosis el domingo, AstraZeneca, que probablemente vamos a empezar la campaña de comunicación de segunda dosis entre esta semana y la próxima, para empezar ya la vacunación de segunda dosis en AstraZeneca y después Covaxin, este último, porque 4 semanas son entre la primera y la segunda dosis. Por lo tanto, esas dosis también ya son apartadas en este momento porque no tenemos disponibilidad pronta de más lotes, ¿sí? Entonces, recordar en ese sentido que bajar más la edad tiene que ver con el número de personas que vacunamos, número de pendientes todavía no vacunar, número de personas que van a necesitar segundas dosis y ahí hacer un análisis y evaluar. Con eso, en forma sensata y con mucha responsabilidad, si podemos bajar más. Y eso sería recién el día viernes, vamos a evaluar eso, cuando culmine esta semana, ¿verdad? Autoridades de la séptima región sanitaria investigan presunta vacunación irregular. Saltó una lista de 50 personas que aparentemente fueron inmunizadas de manera de contrabando precisamente. La Fiscalía va a tomar intervención, no obstante, de manera interna se encaró un sumario administrativo. Autoridades sanitarias de Itapúa investigan supuestas vacunaciones irregulares en el séptimo departamento. 54 denuncias recepcionaron en la séptima región sanitaria sobre personas que aparentemente recibieron las dosis contra el coronavirus de manera irregular. El doctor José Acosta explica también que en muchos de los casos hay un error en el sistema. En ese sentido, hasta la fecha de ayer tenemos reportados 54 denuncias de vacunaciones irregulares que están siendo investigados. Estamos nosotros reportando en la séptima región pidiendo a cada vacunatorio donde fueron denunciadas ciertas personas a que presenten los documentos respaldatorios para ver cuál fue la situación en cada caso particular, ¿verdad? Vemos en algunos casos que si bien no corresponden a la edad, son pacientes encamados, en otros casos figuran denuncias, pero que corroborando un poco con el centro vacunatorio nos reportan que no fueron vacunados en ese sector. Entonces hay una serie también de dudas en algunos casos, de repente por cuestiones del sistema informático. Y por otro lado, también hay ya algunos bastante conocidos que indudablemente fueron, digamos, fuera totalmente del protocolo, como es el caso de Natalio, que en su momento ya se tomaron las medidas oportunas, y yo de mi parte también insto a todos los compañeros, a los directores de las diferentes regiones donde tenemos centros vacunatorios a estar, digamos, acompañando bien de cerca lo que es esta campaña para
para promover con total transparencia que siga, digamos, acá en nuestro departamento. Asimismo, se está haciendo precisamente ese trabajo de corroborar estas denuncias que fueron enviadas a un correo electrónico del viceministerio. El viceministerio nos reporta cuáles fueron, digamos, un consolidado de todas las denuncias en un periodo de tiempo. Nosotros hacemos el trabajo en la región sanitaria de, digamos, solicitar a cada distrito donde hay un centro vacunatorio a que eleve su correspondiente descargo de cuál fue la situación en particular, y nosotros eso contrarreferimos nuevamente al viceministerio de donde se van a tomar las medidas en cada caso particular y si corresponde o no alguna sanción. La mayoría de las denuncias sobre supuestas vacunaciones irregulares se realizan en la ciudad de Encarnación. Las autoridades instan a que se sigan denunciando estos casos para elevar a instancias del Ministerio de Salud. Hablamos nuevamente del COVID-19. Estudios científicos revelan que por el aire se transmite de forma importante y por esa razón se insiste constantemente en la ventilación de los ambientes cerrados. Y a continuación vamos a compartir un estudio, una verificación que se llegó a realizar en estos meses en al menos 100 lugares cerrados principalmente, donde se detectaron índices preocupantes. Y vamos a empezar porque para eso utilizaron este aparato que vemos que se utiliza para la medición de aire. Es un sensor inalámbrico que funciona con batería y que sirve para monitorear el dióxido de carbono, la temperatura, la humedad y la presión atmosférica. Esto permite de forma inmediata saber si la ventilación es suficiente y si tiene un riesgo elevado de infección para el SARS-CoV-2 a través de aerosoles. Y estos son los parámetros. En la siguiente placa vamos a compartir. Cuando detecta 420 partículas por millón, que es un aire fresco exterior, esto está dentro del parámetro normal. 420 a 800 valores óptimos de calidad en aire interior. Ahora bien, cuando pasamos esto y llegamos a 1000 partículas por millón, la calidad de aire interior baja, funciones cognitivas cerebrales decrecen en un 15%, y cuando llegamos a 1400 en ambiente cerrado, la calidad de aire interior es malísima y las funciones cerebrales decrecen en un 50%. Ahora vamos a compartir los diferentes lugares por donde realizaron el recorrido estos especialistas y vamos a empezar por un establecimiento gastronómico ubicado en la zona céntrica de Asunción. Esta medición se hizo cerca de la 1 de la tarde aproximadamente y allí detectaron, fíjense, 1037 partículas por millón. Es un número ya relativamente alto para un ambiente cerrado. Lo recomendado, recordemos, es 800. Detectaron ventilación inadecuada y sugirieron mejorar el sistema de ventilación, ya sea natural o artificial, además de disminuir el aforo y la permanencia de personas en este local gastronómico. Vamos a la siguiente, oficinas del Senado. En la oficina del Senado, ellos detectaron en varios recorridos que hicieron en un promedio de 1111, 832, 1882 números relativamente preocupante también. Siempre recordamos que el límite es 800. Detectaron ventilación inadecuada, sugirieron mejorar el sistema de ventilación también natural o artificial y disminuir el aforo de personas y el tiempo de permanencia. Pasamos a otras oficinas del Congreso donde se detecta que tienen split, una oficina más pequeña. Allí también detectaron 812, pasando ya el límite permitido. Siguiente placa, por favor. En una habitación sin ventilación, una pieza sin ventilación natural, con aire acondicionado y 2 personas, fíjese lo que pasa, 3081 partículas por millón. Es elevadísimo, es por esa razón que ellos instan a ventilar constantemente, porque esto es el resultado de esta muestra que fue tomada, reiteramos, en una pieza sin ventilación natural con aire acondicionado y 2 personas adentro. Una habitación cerrada antes de prender el aire acondicionado, el promedio es de 1580, también es elevado. La siguiente placa. Estacionamiento subsuelo de un supermercado de Asunción con extractor de aire. Hablamos de extractor de aire y ventilación mecánica. Allí sí se encuentra dentro de los parámetros. Hablamos de 746
partículas por millón. Es importantísimo tener extractor de aires en empresas grandes, en oficinas grandes y la ventilación mecánica para medir la calidad de aire. Siguiente. Esto es preocupante. Fíjense lo que pasa dentro de una camioneta con recirculación de aire. La recirculación de aire, cuando estás con la ventanilla cerrada, las partículas por millón se acelera considerablemente. Hablamos de 3.644, ojo. Es preocupante y es alto el nivel detectado. Por eso, dentro de lo posible, hay que circular con los vidrios bajos. Y en un supermercado, esto fue tomado en la ciudad de Limpio. La ventilación mecánica tenía este lugar. 415 también dentro de los parámetros establecidos. Y finalmente, en una casa convencional con sala que tiene las puertas y las ventanas abiertas, 434. Esto es lo que se pide constantemente para poder medir la calidad. Es por esta razón que se insiste constantemente en ventilar los espacios cerrados, porque es una de las vías más potables para el contagio. Vamos a escuchar lo que decía una especialista en salud ocupacional al respecto de la medición de la calidad del aire. Evaluamos muchos lugares, les comento, públicos, privados, evaluando, como les digo, todos estos parámetros de aforo, metros cuadrados, ventilación natural o no natural, y en general te diría lo siguiente. Encontramos valores muy elevados en primer lugar, en vehículos, cuando uno está dentro del vehículo privado, particular, ¿verdad? Cuando ponemos el aire acondicionado y lo ponemos en el que es recirculación, que entonces ahí suben hasta 5.000 los parámetros. Quiere decir, entonces, después ventilamos con el parámetro que tiene que ver con la renovación de aire de afuera y ahí entonces los valores iban bajando. O sea, ese es un punto. Segundo punto, encontramos valores altos en recintos sin ventilación natural, ventanas cerradas, puertas cerradas, ¿verdad? Donde puede haber incluso 2 o 3 personas, ¿verdad? Pero donde no haya una circulación, una corriente de aire, ahí vamos a tenemos los valores altos. Y eso buses podía ser podían ser oficinas o lugares de trabajo, ¿verdad? Incluso la propia casa, ¿verdad? Cuando llegamos a las 1.000 partes por millón sería el límite que nos dice la OMS. Bueno, esto de 1.000 para arriba quiere decir que la calidad de aire interior es mala. Bueno, tenemos que ver sistemas urgentes de ventilación, renovación de aire. O sea, entonces tenemos un límite de 1.000 y después 800 decimos estamos ok, quiere decir que acá el riesgo es 1%, es muy bajo. Lo que decía la doctora Laura Flores, recordemos que hace un par de semanas la Dirección de Vigilancia de la Salud también había presentado mediciones que se realizaron dentro del transporte público y es por esta razón ellos llegaron a sugerir, y de hecho hay una resolución del Viceministerio del Transporte de que los vehículos dentro de lo posible puedan circular con las ventanillas abiertas, además de las puertas por determinados minutos. Amalia, Roberto. Demasiado interesante lo que acabas de mostrarnos, Rodi. ¿Sabes por qué? Porque pasa lo mismo que con el oxímetro. Muchas veces la gente no cree hasta que ve el resultado ahí, ¿verdad? Y en este caso se comprueba perfectamente en los lugares que están extremadamente cerrados. La verdad que los niveles yo no manejaba, aprendí mucho ahora contigo. Por eso. Uno abre las ventanillas, como se recomienda. Yo también tengo mis dudas sobre eso, porque suponte, Amalia, que te dicen hay que abrir las ventanillas para que circule el aire. Y si alguien está con COVID y vos estás del otro lado, el viento te sopla, o sea que me causa, a lo mejor estoy tocando muy profanamente, muy de oído, ¿verdad? Pero por eso es muy importante tomar los recados, doble tapabocas si hace falta, y lo que hoy nos comenta Rodi, que francamente es un estudio muy revolucionario y nuevo, Rolando, ¿no? Exactamente, si bien eso que decías, no es que evita contagiarte dentro del colectivo, pero reduce de alguna manera, eso ayuda. Y fíjense lo que puede pasar dentro de un colectivo. Mostrábamos el caso de la camioneta, una camioneta en la que van personas que quizás no sean del mismo núcleo, con las ventanillas cerradas. Las partículas por millón que se detectan son altísimas y el riesgo, por supuesto, también es bastante elevado. Entonces, reiterar a todos nuestros televidentes de la necesidad de mantener ventilados todos los espacios cerrados para evitar la propagación o, en este caso, el contagio, porque el aire es una de las principales vías. Gracias, Rolando. ¿Hacemos una pausa? Muy breve, ya volvemos en instantes. Parlamentarios que concurrieron hoy a la sala de debates. ¿Qué hay con la ley de restricciones, Mariano? ¿Va a correr o no?
Habrá que ver qué pasa, Roberto, y definitivamente introducirán modificaciones. A mis espaldas se están sesionando los diputados, pero hablemos antes de lo que pasaba en Cámara de Senadores. Hoy, ante el presidente de la Cámara Alta, se presentó el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, donde conversaron, entre otros temas, de este nuevo proyecto de ley presentado por la Presidencia de la República. Y a propósito de este proyecto de ley, queremos compartir con ustedes algunos detalles, porque ciertamente se habla de la sanción a funcionarios que, por ejemplo, roben vacunas o medicamentos. Hay también otros aspectos que tener en cuenta, como por ejemplo, en este primer apartado, en el artículo 6, vemos las medidas sanitarias que a través de un decreto se van a poder aplicar ya a partir de esta ley de manera directa, donde no habla de mayores novedades, ya las medidas ampliamente conocidas, la limitación de la circulación de personas, el uso adecuado de sistemas de ventilación, el lavado de manos y uso de mascarillas, así también declarar obligatorio el uso de sistemas adecuados de ventilación, etcétera, que de hecho Rolando Rodríguez se nos explicaba la importancia de esto. Pasando a otro de los artículos de este proyecto de ley, vamos a detenernos en este artículo 8 en el inciso E, donde habla de las facultades de la Policía Nacional y en caso de constatarse resistencia o la presunta comisión de otros hechos punibles, disponer la aprehensión del infractor y ponerlo a disposición del Ministerio Público. Aquí entonces se habla de la disposición de la aprehensión de las personas que violen las medidas sanitarias. Pasando a otro de los artículos, otro de los temas, el artículo 11, vamos a destacar este párrafo donde hablan de los allanamientos que se van a poder realizar en actividades donde, por ejemplo, se incurra en la aglomeración de personas u otros ítems que hacen referencia a la violación de las medidas sanitarias. La solicitud y la obtención de la orden de ese allanamiento se podrá gestionar por vías telemáticas. El agente de policía que esté, por ejemplo, en un local donde se esté violando la normativa, donde haya aglomeración de personas, donde no se respeten los protocolos, por vía telemática desde su celular va a poder contactarse con un juez y de esa forma obtener ya una orden de allanamiento para ingresar a la propiedad privada donde se esté violando la medida sanitaria. Se habla de un plazo no mayor de 2 horas en el que tendrá que salir esa orden de allanamiento. Siguiendo con el repaso que estamos haciendo en este proyecto de ley bastante amplio, vamos a destacar ya la parte de las sanciones en el artículo 19 y ven ustedes los ítems que destacamos o los aspectos destacados. Por un lado, las sanciones que van a ser aplicadas por el Ministerio de Salud. En caso de que una persona, un ciudadano, viole la normativa, podrá ser amonestado o incluso se le podrá imponer multas de 5 hasta 300 jornales mínimos. ¿Qué va a pasar con ese dinero? Porque hablamos de una multa pecuniaria, una multa con dinero de por medio. El Ministerio de Salud va a tener una dependencia que la van a crear ahora para la aplicación de esta ley y dicen que eso se enviará a través del Ministerio de Hacienda para destinar a fortalecer los programas relacionados con la emergencia sanitaria, ¿sí? Eso es lo que se destaca. Y por último, el artículo 23, junto con el artículo 24, ven ustedes donde se habla de un apartado sobre vacunación irregular, la inmunización irregular, el que, por ejemplo, siendo funcionario, utilice su cargo o posición para beneficiar a otra persona para recibir la vacuna contra el COVID, podrá ser sancionado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Será aplicable igualmente la inhabilitación de ocupar cualquier cargo en la función pública por 10 años. Y fíjense en el artículo 24, el que hurtara vacunas, insumos o medicamentos empleados en el combate a una epidemia será castigado con pena privativa de libertad de 2 a 6 años, según lo que menciona. Y respecto a esto, conversábamos con el vicepresidente Hugo Velázquez, pues ya existen algunos cuestionamientos por los castigos, tal vez muy drásticos, que se pretenden llevar adelante, y también respecto al mecanismo de aplicación de las multas. ¿Quién realmente va a controlar que eso se realice en el marco de la ley, respetando los derechos de los eventualmente procesados por incumplir las normas sanitarias? Escuchamos la explicación y la respuesta que nos daba el vicepresidente de la República en esta visita sorpresa aquí al Congreso Nacional. El proyecto de ley es con relación al sistema de salud, es una consecuencia de que hay muchos cuestionamientos de que se hacen por decreto todas las decisiones que se están tomando. Entonces el Ejecutivo cree conveniente enviar un proyecto de ley en el cual hoy el Congreso pueda tomar las decisiones que corresponden y que sean de lo que más le convenga a la ciudadanía. ¿Obliga la situación a recurrir un poco a sanciones ya?
Y yo creo que sí, en el sentido de que, sobre todo, las sanciones se tendrían que dar a las personas que están mal utilizando las vacunas. Eso es en particular para mí, desde mi punto de vista, ¿verdad? Y respecto a la ciudadanía en general, con el tema de la limitación de la circulación y Bueno, eso va a ser ya la decisión que tome el Congreso Nacional. Este es un proyecto de ley del Ejecutivo, pero ustedes saben de que se va a promulgar, se puede modificar tanto en diputados como en senadores, y yo creo que se van a tomar los recaudos como para que sea una ley que le beneficie a la ciudadanía. Por ejemplo, Amalia Roberto, televidentes, en una barrera policial se constata que una persona incumple esa medida sanitaria. Actualmente el caso se deriva al Ministerio Público, le toman los datos y luego se ve qué es lo que dispone la Fiscalía. Si este proyecto de ley se convierte en una legislación y entra en vigencia, esa persona tendrá que rendir cuentas ante el Ministerio de Salud. De igual forma, la policía le va a tomar los datos, remite al Ministerio de Salud y se le aplicarán multas de 5 hasta 300 jornales. Algunos legisladores ya adelantaron su postura en contra de este planteamiento porque dicen que simplemente se va a perseguir otra vez a la gente trabajadora, a la gente que sale a buscar el pan de cada día y se atenta contra el derecho a trabajar. Escuchamos a un senador liberal, a otro senador también del Frente Guazú expresando su rechazo a este proyecto de la presidencia. Creo es que constriñe el derecho del trabajo, constriñe el derecho de movilidad. Si usted se mueve después de las 8 de la noche, va a ser penalizado. Usted no puede trabajar, aunque se tome todos los recaudos. Yo no digo que tengamos que hacer locura, yo no digo que tengamos que hacer, pero eso es mi responsabilidad. No puede existir penas mayores como se está planteando al de otros casos penales. Y poijabe opeyeta malapiola. Y tauiacanejo atarrayo. Moriahuacanejo atarrayo. Negatuyo. Y posilomita. ¿A qué paraguayo? ¿A qué paraguayo? Después de un año presentan un proyecto que igualmente va en contra de la producción, del empleo y traslada toda la responsabilidad a las personas. Lo que el Ejecutivo nos dice ahí, que tuvieron un año de tiempo para preparar el sistema de salud, para no llegar a esta situación. Hasta ahora no tienen vacunas y quieren sancionar a la población que tiene derecho a trabajar. Cumpliendo los protocolos, tienen derecho a trabajar, a vivir, llevar el sustento, el pan a su familia. Y entonces eso van a castigar con multas o con prisión. Totalmente arbitrario. Eso nosotros vamos a estudiar y adelanto mi posición. No podemos castigar a la población. Las dos caras creo que se entienden perfectamente de este proyecto de ley. Por un lado, darle la suficiente fuerza y el suficiente marco legal a la Policía Nacional para que pueda realizar allanamientos, aprehensiones, los procedimientos para que se respeten las medidas sanitarias. Pero por otro lado está el cuestionamiento a que como que ese autoritarismo podría tener todavía más fuerza y se podría eventualmente incurrir en algunos excesos. Y llama la atención que, por ejemplo, el propio presidente del Congreso Nacional, Óscar Salomón, del Partido Colorado, dijo que, bueno, se habla de sanciones un tanto muy drásticas y este proyecto de ley requerirá algunas modificaciones, algunos retoques en los que van a estar trabajando. Compañeros, vamos a analizar, tal vez algunos compañeros ya analizaron y ven de que probablemente la pena es demasiado elevada, pero sí vamos a analizar cuánto, pero debe haber una pena. Acá hay una complicidad tanto del personal de salud como la persona que recibe indebidamente esta vacuna. Entonces tenemos que apuntar a esos sectores también. O sea que es una cuestión a analizar y bueno, nosotros realmente nos congratulamos con la visita del vicepresidente. Hemos hablado de temas demasiado importantes, nos preocupa mucho las vacunas. Hace bastante tiempo que estamos anunciando. Sin embargo, las que llegaron hasta ahora son absolutamente insuficientes.
Es parte de la actividad que se tenía hoy en la Cámara de Senadores, ya el lobby correspondiente por parte de la Presidencia de la República para la aprobación de esta ley donde, insisto, se va a dar la posibilidad de realizar allanamientos en periodos muy rápidos, la policía va a poder aprehender a las personas, el Ministerio Público va a poder sancionar económicamente a los que incumplan las medidas, esto con el objetivo de que esa conciencia de una vez por todas también sea aprendida por algunos ciudadanos que todavía siguen sin comprender la importancia de aplicar esos protocolos, compañeros. Muy bien, completo el informe desde el Parlamento Nacional a cargo de nuestro compañero Mariano. Un abrazo. Avanzamos con las informaciones. Es imposible contabilizar la cantidad de baches que tenemos. Lo cierto es que es una trampa mortal, tanto para conductores como transeúntes. ¿De quién es la responsabilidad? De la municipalidad, que lastimosamente no se hace cargo. Algunos concuerdan con la definición de su nombre, pero la mayoría sale groseramente de ese concepto y que por su diámetro y profundidad pasaron de ser simples baches a enormes pozos que dificultan el tránsito vehicular y peatonal en toda la extensión de la calle. Asunción está llena de esos hoyos que ya enviaron al taller a más de un vehículo. Los cientos de baches son los peores enemigos del tránsito fluido, pues al desviarlos obligan a los automovilistas a hacer verdaderas maniobras que entorpecen la buena circulación. La reparación de los cráteres en las calles es una de las deudas más importantes de la Municipalidad de Asunción. Como las anteriores, la actual administración municipal solo realizó parches que con cada lluvia dejaban un agujero tan grande como la decepción de los vecinos y quienes transitan por esas calles y avenidas. Diríamos que para muestra basta un botón, pero quedaríamos cortos. Las calles en mal estado son tantas que tenemos una verdadera galería de imágenes lamentables. Lo invitamos a hacer un breve recorrido. Eso sí, intente no caer a ninguno de los baches, porque ni nosotros, y menos la municipalidad, garantiza que salgan sanos usted y su vehículo. Calle Profesor Manuel Domínguez y Cirilo Cáceres Zorrilla, del barrio Murucuyá. Una piscina de agua sucia, de la que emana un olor nauseabundo, es la realidad de los vecinos de esta zona de Asunción. También existen otros pozos que adornan el trayecto hasta la muy transitada Avenida San Martín. En la esquina de Artigas y Molas López se observan algunos pozos entre el asfalto y la vereda, y esto dificulta bastante el tránsito para los vehículos que muchas veces quedan con problemas mecánicos por circular sobre calles en mal estado. Llegamos hasta Luis Cantalupi de Asunción, que en casi toda su extensión presenta baches pequeños, medianos, grandes y muy grandes, como este que la vuelve intransitable. Es una zona baja, muy húmeda, lo que posibilita que el agua sucia se estanque, descomponiendo la basura acumulada en los baches, con el consiguiente olor nauseabundo. Los conductores de los servicios alternativos de transporte sufren a diario el mal estado de las calles. El transporte público tiene itinerario fijo y ya conocen de memoria los baches o cráteres que deben sortear. No pasa lo mismo con Ubers o taxistas que entran en los sitios más remotos de los barrios de Asunción, topándose con pozos que rayan el tamaño de una zanja que los obliga a dejar sus autos sin resguardo y servidos a malvivientes u oportunistas. Otro punto que se nos presentaba difícil es el de la esquina de Lapacho entre Concepción y Encarnación, al costado de la oficina central del Registro Civil en el barrio Hipódromo. Un pozo de peligrosa profundidad se enseñorea en la calle. Nuestro bache tour nos llevó hasta la zona de un conocido centro comercial sobre las avenidas Eusebio Ayala y de la Victoria. En una de las paradas de taxi, un bache de unos 25 metros de largo afectó a una alimentación de agua, con lo que se formó un charco inmenso que dificulta el trabajo de comerciantes, el tránsito de peatones y el servicio de transporte. Las calles asuncenas. Horrible, pésima.
¿Todos los días te movilizás por tu trabajo? Todos los días. San Pablo ni hablar. San Pablo es, qué sé yo, parece que estás en un campo de guerra. Nosotros estamos todo el día por la calle, tenemos que entrar en cualquier lado. Nuestros vehículos se descomponen más a menudo que los vehículos particulares porque te das cuenta que es una... Vos mismo te das cuenta, mira, fíjate cómo está la calle acá. Hace 2 semanas que el agua sale, que está haciendo pozos ahí y ni siquiera se preocupan por venir a arreglar. ¿Cuáles suelen ser los daños de tu vehículo, por ejemplo? El tren delantero principalmente. ¿Cuánto cuesta reparar eso? Y dependería mucho de lo que repares, pero cuando entras en el taller normalmente gastas entre 300 y 500 mil guaraníes. Esto es de larga data. No es la primera vez que sucede y eso va a seguir así. ¿Y acá hay pérdida de agua inclusive? Esto viene hacia la Victoria, digamos. Es un problema eterno, esto va a seguir así. Todo un tema. Y hay que seguir, hay que ver de dónde viene el agua y a ver si se llega a solucionar todo esto. ¿Hicieron algún reclamo, llamada telefónica? Y aquí los compañeros llamaron, entiendo que llamaron y gracias a eso ustedes están acá también, ¿verdad? Y ojalá se solucione, pero una vergüenza. Varios vehículos ya fundieron sus cubiertas, llantas. Los vecinos, hartos de denunciar el pozo a la municipalidad, se las ingeniaron y convirtieron una caja de madera en una señal de advertencia para evitar accidentes. Los cientos de baches, resultados de la irresponsabilidad y ausencia de solidaridad de la administración municipal, son los peores enemigos no solo de los vehículos. Quienes se topan con uno de ellos son víctimas ya sea por la posibilidad de la ocurrencia de accidentes o porque quedan varados en sitios no muy seguros. Vamos a hablar un poco también de la situación de los niños y el COVID, porque actualmente hay niños que están internados, algunos con algunas patologías de base y otros que, sobre todo porque requieren algunos cuidados específicos por síntomas del COVID. Y también vamos a hablar de los niños que han pasado por terapia y no necesariamente durante el cuadro activo de la enfermedad, sino por secuelas. Y aquí vamos a presentar una enfermedad particular que se llama el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Esto vamos a ir mencionando a lo largo de estas placas que vamos a compartir con ustedes porque consultamos en 2 hospitales de referencia. En dos hospitales de referencia hemos consultado los números en cuanto a los internados, también pacientes en UTI y por supuesto los fallecidos. Empezamos con el Hospital Pediátrico Niños de Acostañú, que actualmente tiene 8 niños internados, en UTI están 2 y allí me detengo porque, como les decía, no propiamente porque están con la enfermedad activa, sino porque tienen secuelas y en este caso hablamos de este síndrome inflamatorio post-COVID que aparece entre los 15 y los 20 días posteriores. Y en el caso de los fallecidos, el doctor Pío Alfieri, que es el director, nos decía que al menos son 5 y que hay un 6º caso en estudio todavía para poder determinar, ya sea por COVID los fallecidos o por este síndrome que se da propiamente en el post-COVID. Vamos a compartir también ahora con ustedes la placa del Hospital de Clínicas. Actualmente están internados 8 niños por COVID de las 12 camas que están habilitadas para el área respiratoria pediátrica propiamente. En UTI no tenemos a ningún niño y afortunadamente no se ha perdido ninguna vida. Pero consultando, por ejemplo, con el jefe de urgencias pediátricas, el doctor Iramain, él también nos decía lo mismo. Hemos luchado aquí con chicos que han llegado con este síndrome en particular y hemos salvado la vida de todos afortunadamente. Y esto responde a que actualmente existe una especie de protocolo. Cuando se empiezan a presentar los síntomas de este síndrome, bueno, tiene un tratamiento, un protocolo particular y de esa manera se salva vidas. Pero por sobre todo es una llamada de atención a no confiarse, no porque uno sea niño, o sea menor de edad, no se pueda complicar esta situación en cuanto al COVID. Gracias, Violeta. Por otro lado, en varios videos se puede apreciar las múltiples necesidades que se da en el hospital del IPS Encarnación. Incluso los médicos, ante tal extremo, solicitan que personas de buen corazón puedan asistir a estos por lo menos con insumos básicos.
Pacientes que acudieron hasta la IPS viralizaron 2 videos en donde se observa de qué manera se le atiende a las personas que llegan ante el colapso de este nosocomio. No hay un lugar cómodo para que estas personas en situación grave esperen y por esa razón los médicos solicitan la colaboración de la ciudadanía que puedan donar sillones y todo tipo de elementos que serán bastante útiles para este nosocomio que pasa momentos realmente críticos. Realmente nosotros en IPS estamos ahora mismo colapsados de pacientes, ¿verdad? Eso es nuestro día a día, todos los días llegan pacientes de todo el departamento, incluso de otros departamentos aledaños, como por ejemplo de Misiones, de Cazapá. Entonces, nosotros tenemos que dar respuesta con lo que tenemos, ¿verdad? Y acá trabajan un equipo realmente enorme de médicos que dan todo para poder salvar vidas, de enfermeras también. Y eso es nuestro día a día. Hay necesidades puntuales como por ejemplo que es la realidad en todo el mundo y nosotros no escapamos de esa realidad, como habías mencionado, que es son las unidades de terapia intensiva, ¿verdad? Actualmente nosotros tenemos 20 pacientes con ventilación mecánica. Tenemos 9 pacientes con equipo de alto flujo, que es un dispositivo que se utiliza justamente para que el paciente que llega con este virus que prácticamente destruye todo el pulmón, que le hagamos llegar el oxígeno que necesita, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso no da abasto porque la cantidad de gente que va llegando es demasiada, ¿verdad? Entonces nosotros siempre apuntamos a mejorar y hacer las gestiones pertinentes para que podamos tener más equipamientos, más personales para poder seguir dando abasto, ¿verdad? Pero también depende mucho, como siempre yo menciono, Lucas, que no es lo mismo que se infecten 20 pacientes y de los cuales 2 necesiten terapia intensiva, que se infecten 100 pacientes a la vez y que necesiten 10 pacientes terapia intensiva. No va a dar abasto, ¿verdad? Porque no tenemos ahora mismo esa realidad en cuanto a equipamientos aquí en la institución. Y por eso siempre es importante bloquear, como siempre digo, la infección, o sea, el contagio en realidad. Son varias las necesidades en este nosocomio y los contagios son bastante altos según las autoridades sanitarias. Varias personas de buen corazón ya se acercaron para realizar sus respectivas donaciones e instan a otras a sumarse a esta causa. En estos últimos minutos del IDM compartimos los datos que nos marca a estas horas la Dirección de Meteorología. Una jornada más que otoñal de miércoles, 16 grados. La temperatura actual, la sensación térmica es la misma. La humedad 87%, la visibilidad 9.6 kilómetros y el viento sopla a 18 kilómetros por hora. Vamos también al pronóstico extendido. A ver qué tenemos para mañana jueves. Alta probabilidad de lluvias con una mínima de 17 y una máxima de 13 grados. Ojo para el viernes porque cerramos con una mínima de 9 y una máxima de 19 grados. Y para el sábado una mínima de 10 y una máxima de 23 grados también con alta probabilidad de lluvias. Vamos a despedir el IDM con buena música, con un hombre que marcó la historia de la fama universal, un compositor. Estamos hablando de Agustín Pío Barrios de Mangoré, sí, porque hoy tenía que haber cumplido